Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen hoy a nuestro webinar Leading Virtual Teams con Jorge Rosas. Él en unos minutos estará con nosotros para hablarnos de cómo mantener a tu equipo motivado, enfocado y dando resultados en esta época que estamos viviendo. Si deseas contratar esta conferencia para tu empresa, por favor escríbenos por WhatsApp al número 55 41 23 0102 y con gusto te apoyamos con una cotización. Recuerda que esta conferencia se puede dar de manera presencial o, en estos casos, de manera virtual. Y ahora sí, procedemos a presentar a nuestro speaker el día de hoy. Nuestro ponente es abogado de la Escuela Libre de Derecho, con estudios en el IPADE, SABES en China, Wharton, Harvard y Stanford en los Estados Unidos. Fue uno de los socios más jóvenes de Baker & McKenzie. Fue director de Recursos Humanos en Cinépolis y hace un par de años fue nombrado director senior de Recursos Humanos de Diversidad, Inclusión y Wellness para Disney e ESPN, basado en New York. Actualmente es el CEO de Delivering Happiness en México, empresa líder a nivel mundial en temas de felicidad en el trabajo. Fue nombrado como el mejor ejecutivo de Recursos Humanos de México por la Medir, y el IPADE escribió un caso de negocio llamado Jorge Rosas llega a Cinépolis, sus retos en talento, liderazgo y cultura. En 2017 fue nominado por Harvard y ganó el premio Brandon Hall Award por la mejor práctica de desarrollo de líderes. Como speaker, ha estado en más de 300 eventos en 4 continentes. Tiene diversos webinars y 2 TED Talks. Con los temas ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Y Se buscan héroes. Es profesor de los programas de formación ejecutiva en el IPADE y en Harvard Business Publishing. Queda con ustedes Jorge Rosas. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a Grupo Lava y a México por esta invitación y poder platicar con ustedes de este tema que claramente nos ha puesto de cabeza a todos los que estamos trabajando y tratando de liderar a nuestros equipos de manera virtual. Así que el día de hoy tenemos este tema para ustedes, justamente hablando sobre cómo liderar equipos virtuales y cómo liderar un equipo desde nuestro hogar. Estamos proyectando ya la presentación, nada más les pido me confirmen que la pueden ustedes ver y vamos a dar inicio en este momento. Listo, muy bien. Perfecto, pues damos inicio. Leading Virtual Teams. Vamos a tratar de, durante la siguiente hora, 45 minutos aproximadamente, de cubrir diferentes aspectos sobre este tema. Vamos a hablar sobre qué es un equipo virtual, las ventajas y desventajas de tener un equipo a distancia, qué tipos de distancia existen, cómo sería un equipo virtual ganador y el jugador perfecto para un equipo virtual, qué desafíos hay para liderar virtualmente un equipo y cuáles son las soluciones y algunas otras cosas que estaremos tocando el día de hoy son las 3 claves para gestionar los equipos virtuales. En una versión extendida que damos a las compañías, se tocan estos 3 temas, el reto de home office, cómo eliminar la distracción, cómo consolidar un equipo virtual y los equipos virtuales en una crisis. Así que nos centraremos en estos 7 puntos el día de hoy y vamos a empezar por definir qué se entiende por un equipo virtual. Un equipo virtual es aquel equipo que está compuesto de diferentes personas que están en ubicaciones diferentes, no importando si es en un país diferente, en una ciudad diferente o simplemente, como es el caso de ahora, en casa o en lugares diferentes o en casas diferentes, ¿verdad? Así que, para efectos prácticos, cualquier persona que esté en estos momentos trabajando desde casa, pues forma parte de un equipo virtual. Cuando te piden que lideres a un equipo virtual, de pronto parece ser que te cambiaron las reglas del juego. Uno estaba acostumbrado a estar uno a uno con tu equipo y poder dar las instrucciones y liderar a tu equipo de manera presencial, pero de pronto cambian las circunstancias y esto nos obliga a reinventarnos, tal como ocurre en este video. Pongan mucha atención, por favor.
tal? Lo convenció, ¿cierto? ¿Estaba corriendo riesgos? Sí. ¿Innovó? Sí. Pero ¿qué tal se siente cuando tú eres el competidor que lo está viendo pasar? Toda aquella persona u organización que no entienda cómo liderar equipos a distancia se va a topar con una situación similar en la que, desgraciada y desafortunadamente, las reglas del juego han cambiado y se están quedando atrasados en la manera de liderar los equipos. Pero déjenme bajarles un poco la ansiedad. Una encuesta realizada recientemente a aproximadamente 1,700 trabajadores denominados knowledge workers, es decir, aquellas personas que ejecutan trabajo mental y no físico, concluyó que ya el 79% de este grupo ejecuta de alguna manera alguna forma de trabajo virtual. Seguramente este es tu caso, seguramente tú ya organizaste algunos webinars, seguramente ya tuviste alguna plática por alguna tecnología virtual o utilizas de manera recurrente los chats de WhatsApp. Seguramente esto es lo que ha ocurrido. Pero desafortunadamente no todo el mundo lo ejecuta de la manera correcta. ¿Qué desventajas existen y qué ventajas existen? Primero, las ventajas. Bueno, primero, pues la flexibilidad de manejar tu vida personal. Esa es la primera ventaja, sin lugar a dudas. Desde luego, también puedes atraer al mejor talento, porque cuando no tienes la obligación de reubicar a alguien que está trabajando en otra ciudad o en otro país y puedes permitirle que trabaje de manera virtual o remota, puedes llegar a contratar a algún ejecutivo de muy alto nivel que quizá no viajaría a vivir a tu ciudad. Tal es el caso que lo que me ocurrió cuando trabajaba para ESPN, parte de Walt Disney Company, cuando buscábamos atraer a los mejores profesionistas para lanzar la plataforma de ESPN Plus. Era un problema porque la gente no se quería ir a vivir a Bristol, Connecticut, y había que traerlos desde Palo Alto, California. Entonces, tuvimos que implementar un sistema de trabajo virtual y permitirles que trabajaran en sus actividades desde California, que es donde está ubicado ese talento. Y desde luego, mejoras la productividad hasta en un 43%, siempre y cuando ejecutes de manera correcta el trabajo virtual. Y ahí está el reto, y precisamente de eso hablaremos el día de hoy. Cómo implementar un trabajo adecuado de manera virtual para poder tener excelentes resultados. También hay algunas desventajas, sobre todo cuando no lo haces de la manera correcta. Primero te voy a dar esta cifra. De acuerdo a una encuesta aplicada por Anil Gupta, concluyó que el 82% de los equipos virtuales manifiestan tener una gran dificultad para cumplir los objetivos. La satisfacción laboral, de acuerdo a esta encuesta, puede llegar a caer hasta en un 80%. Imagínate nada más. Y es que es natural. Una parte muy importante de tu satisfacción es la convivencia cotidiana que tienes con los miembros del equipo, el rapport, la cohesión que se da. Y al no tenerlo, por estar de manera virtual, tu satisfacción cae de manera muy importante si no cuidas los detalles de los que hablaremos el día de hoy. Y el tercer dato es la dificultad de establecer relaciones de confianza y de amistad. El 83% de las personas mencionan que el trabajo virtual dificulta el crear relaciones de confianza. Entonces, si lo hacemos bien, podemos tener un 43% de productividad. Si lo hacemos mal, puede llegar a caer la productividad y la satisfacción y la confianza y los objetivos de una manera muy importante. De ahí la relevancia de este webinar. Pues bien, vamos a hablar un poquito de los tipos de distancia, porque uno asume que la única distancia que existe es la física. Y no, hay otros dos. Además de la distancia física, tenemos una distancia que se le llama distancia operacional. Es decir, cuando los objetivos de dos personas que podrían estar incluso en el mismo cuarto son distintos. Cuando uno busca un objetivo y el otro busca el otro. Cuando tú tienes una distancia en los objetivos, se habla de una distancia operacional. Hay otro tipo de distancia. Puedes tener cercanía física y estar en el mismo cuarto, alineación de objetivos, pero puede suceder que simplemente no haya afinidad entre los miembros del equipo. Es decir, en pocas palabras, que no me importa cómo te vaya a ti, aunque tengamos los mismos objetivos. No hay compatibilidad o afinidad o amistad entre los miembros de un equipo. Y este tema se vuelve muy delicado. Y también eso genera distancia. ¿Cuál es la primera recomendación para ustedes, amigas y amigos que están siguiéndome en este webinar? Si tú logras abatir la distancia operacional, es decir, logras alinear los objetivos entre los miembros de un equipo y trabajas todos los días en fortalecer la afinidad entre los miembros de tu equipo, la distancia física no importa. Puedes estar trabajando cada quien desde casa y este es justamente el escenario en el que la productividad mejora en un 43%. Cuando tienes alineación de objetivos por un lado y mucha afinidad entre los miembros del equipo y realmente les importa lograr y que todos logren el resultado de manera conjunta. Cuando hablamos de afinidad, hablamos de amistad.
camaradería, buena onda, buena vibra entre los miembros del equipo. Este tema de la amistad en el trabajo es parte de los postulados más importantes de la teoría de la felicidad en el trabajo, que es una ciencia, ya se ha convertido de hecho en una ciencia. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero hay un profesor en Harvard, se llama Tal Ben-Shahar, que tiene una cátedra que se llama Happiness 101, y en la que habla que de los temas que mayor felicidad generan es la conectividad que existe entre las personas. De ahí que Harvard recientemente se haya dado la tarea de publicar la fórmula de la amistad. Así como lo oyen, existe una fórmula de la amistad y es esta. ¿Qué es la fórmula de la amistad? Amistad es igual a la proximidad que existe entre las personas. En este caso hablamos de una proximidad virtual, la frecuencia con la que los mismos coinciden y las similitudes que tienen entre ellos. Esto es el caldo de cultivo perfecto. Y cuando le agregas el último elemento, que es que se cuenten entre ellos un secreto, habrás creado amistad en el trabajo. En el entorno virtual esto se vuelve particularmente retador porque no hay la proximidad física, pero recuerden que tú puedes provocar la proximidad por la afinidad y aunque sea procurarla de manera virtual. Así que, dicho lo anterior, vamos a hablar en un minuto cuáles son las características de un equipo virtual ganador, un equipo que verdaderamente logra los objetivos en una situación como en la que estamos, en la que se tiene que trabajar a distancia. Y son fundamentalmente tres. Primero, el respeto. Segundo, la responsabilidad. Y tercero, precisamente, la afinidad o la amistad. Por respeto, entiéndase desde luego, el respeto que existe por el trabajo de las personas, el respeto realmente no faltarse al respeto y de alguna manera de cuidar la manera en la que uno expresa sus opiniones o hiere susceptibilidades. ¿De quién es obligación cuidar de esto? En primer término, del líder. El líder es el responsable y el guardián del respeto. Es que hay faltas de respeto en un entorno mucho más fácil que en un entorno presencial. Acuérdate en una última reunión presencial en la que hayas estado con tu equipo y cómo cuando hubo un malentendido o cuando hubo una fricción, terminando la reunión, si tú te das cuenta que la reacción de la persona no fue la más positiva, es bastante común decirlo, llevamos por un café o platicamos tantito en la oficina y limas esas asperezas. En un entorno virtual no es tan sencillo darte cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, el guardián del respeto es el líder. También puede haber faltas de respeto al omitir la opinión de alguno de los miembros del equipo, no darte cuenta que hay ciertas personas a los que simplemente no se les dio la palabra en una sesión virtual. Así que el respeto es un elemento esencial. La responsabilidad viene más bien en una traducción de una palabra en el idioma inglés que es accountability, que es esa capacidad de que alguien se haga responsable de los resultados de un proyecto o de un trabajo. El buscar generar responsabilidad o capacidad de autogestión en los miembros de un equipo es fundamental en un equipo virtual ganador. El empoderar, el delegar y acompañar a alguien para que se haga responsable del trabajo que le corresponde. Fundamental tarea que también le toca al líder. Y finalmente, la afinidad. Es decir, esta amistad, esta camaradería que existe entre los miembros del equipo y el espacio, abrir ese espacio para que se dé este encuentro entre los diferentes personajes que conforman un equipo, también es obligación del líder, también es obligación del líder. No lo puedes dejar a la deriva y esperar a ver si se llevan bien o esperar a ver si se escriben en un WhatsApp. Tú tienes que provocar esas interacciones, esa frecuencia, esa cercanía virtual y que se pueda exponer esa afinidad que existe entre los miembros de un equipo y si no, provocarla. Es muy importante. Estas son las características de un jugador perfecto para un equipo virtual. Primero, debe de tener buenas habilidades de comunicación, ser conciso, ir al punto. Imagínate, tú has estado en webinars o en sesiones virtuales con alguien que habla y habla y habla y no se calla y no se calla. Es un martirio, es terrible. Así que es muy importante buscar que los participantes de un equipo virtual sean concisos, vayan al punto. Que tengan buena inteligencia emocional, es decir, que sepan leer muy bien si las cosas que están comunicando, tocando, van cayendo bien o no en el equipo y poder de alguna manera trabajar en temas de empatía y de cercanía con la gente del equipo, aunque sea de manera virtual. El tercer elemento es la independencia, es decir, la capacidad de autogestionarse, de autorregularse para, teniendo la disciplina de vida, cumplir con los entregables que se les solicitan. Después, la resiliencia.
La resiliencia, elemento fundamental, materia de un webinar de los que damos también a todos ustedes, gracias a nuestros amigos de Speaker México y de Grupo Lava, en el que hablamos de la importancia de tener la resiliencia en un entorno de crisis. ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad que tiene un metal para recuperar su forma original después de haber sido sometido a calor o a golpes. Exactamente ocurre lo mismo con el ser humano, es la capacidad de rehacerse después de haber sido sometido a un entorno hostil, a un entorno de crisis como el que estamos viviendo en este momento. No sé si ustedes vieron por ahí la película última de Rocky, se llamaba Rocky Balboa, no es la última, es la antepenúltima quizá, antes de la serie de Creed, pero en estas películas, por ahí Rocky le dice a su hijo, ¿no? No se trata de qué tan duro pegues, se trata de qué tan duro te peguen y te sigas reponiendo y avanzando hacia el frente. Eso es precisamente el concepto de la resiliencia. Y por último, el awareness o la sensibilidad que tenga alguien de las diferencias que existan con otra persona. Oigan, parecería que estas 6 características o estas 5 características de las que estamos hablando son dificilísimas de encontrar, ¿cierto? Claro, y mucho más difíciles cuando de la noche a la mañana te piden que de trabajar presencial empieces a trabajar virtual. Así que, al no haber tenido tiempo de poder traer a tu equipo personas que reúnan estas características, te toca a ti desarrollarlas en tu gente. Y precisamente para eso estamos acá, para ayudarles con algunos de estos elementos, para que ustedes puedan ayudar a su gente a desarrollar estos elementos que son clave para poder ser exitoso en un entorno de trabajo virtual. Pues bien, ahora sí, vamos a entrarle de lleno al tema más emocionante de esta sesión. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta alguien, un líder, para poder liderar de manera virtual? Y lo dividimos en 4 grandes bloques. Tu equipo, cómo mantener la motivación, cómo gestionar la tecnología y cómo manejar el tema de la comunicación. Primero, tu equipo. Tienes que identificar 2 cosas: el tipo de trabajo y la personalidad de tu equipo. Por tipo de trabajo es entender si el tipo de actividad que le toca desempeñar a las personas de tu equipo es susceptible o no de ser desempeñado en un entorno virtual. Si hay elementos que lo impiden, hay que eliminarlos o sustituirlos. Sobre todo si trabajas en áreas de contabilidad o en áreas de control interno, de repente hay muchos líderes muy reacios a sustituir estos controles físicos por controles virtuales. Te toca a ti como líder entender que va a ser muy complicado que le pidas que vaya una vez a la semana a archivar a la oficina, por ejemplo. Entonces, tienes que entender si el tipo de trabajo se puede desempeñar de manera virtual o no. Y si esta persona lo ha desempeñado de manera virtual alguna vez y sabe cómo hacerlo o no. Y si no, pues tocará desde luego enseñarle, ¿verdad? Pero más importante que el tipo de trabajo es la personalidad del equipo. ¿Cómo trabaja? ¿Qué tanto talento tiene? ¿Qué le apasiona? Tiren pa'l monte y difícil que puedan integrarse a un equipo y trabajar en todos estos temas de afinidad y cohesión de los que hemos venido platicando. Y desde luego, ¿qué tanto mantenimiento requiere? Es decir, hay gente que tiene poca necesidad de mantenimiento y hay gente que quiere o necesita mucho mantenimiento. Tú tienes que saber identificar si tu equipo, la persona con la que estás trabajando, requiere poco o mucho mantenimiento. Muy bien. Ahora, la motivación, los temas que estamos viviendo el día de hoy. Considera, primero que nada, que el aislamiento puede generar depresión y bajo rendimiento en tu equipo. Si tú no te haces consciente de que es muy normal que alguien que lleva 40 días aislado se le venga para abajo de repente la motivación y la moral, pues te estás equivocando. Como líder, tú tienes que liderar integralmente, físicamente, emocionalmente, intelectualmente y socialmente. Y te toca preguntar cómo está físicamente, cómo están sus emociones, en qué está pensando y en dónde trae la cabeza puesta la gente de tu equipo, y sobre todo cómo está su entorno social, cómo está su familia, si están pasando por un apuro económico, si están pasando por un tema de salud, si hay alguien enfermo de coronavirus, etcétera. Tercero, tienes que saber bien, pues, cómo funciona el comportamiento humano, sobre todo en una situación de estas, para saberlo guiar y compensar la necesidad de esta conexión personal con la conexión virtual. Cuarto, y bien importante también,
tú como líder eres responsable de tu bienestar. Nadie da lo que no tiene. Tú no vas a poder energizar ni motivar a tu equipo si tú estás bajoneado, si estás preocupado o si tienes miedo. Aquí hay dos emociones en una crisis que chocan una contra la otra. El miedo y la esperanza o la fe. Tú como líder y tú como persona decides si gana el miedo o gana la esperanza y la fe. Tu equipo se da cuenta, aunque tú no quieras. Si a ti te está ganando el miedo, si a ti te está ganando el temor, si a ti te está ganando el desazón por lo que está ocurriendo, tu equipo se da cuenta. Es bien importante que trabajes en estos temas tú, de los que ya hablamos, en resiliencia, en todo esto. Es bien importante que tú hagas ejercicio, que medites un poco, que hagas algo de mindfulness, que hagas ciertas cosas que te permitan estar bien tú, porque nadie da lo que no tiene. Y esta, créeme, es una obligación bien importante, porque en una crisis todo mundo voltea a ver al líder, a ver cómo está, a ver cómo se encuentra, a ver si está bien, a ver si lo ven motivado, si lo ven conectado o si lo ven apachurrado. Y eso es algo muy importante que tú tienes que saber. Cuando te hicieron líder, te prendieron un reflector y lo traes prendido las 24 horas del día y ahora en una crisis mucho más que nunca. Y quinto, para motivar a tu equipo, trabaja la confianza, trabaja la conexión emocional, ya lo hablamos. La afinidad o la cohesión entre los miembros de tu equipo es bien importante que ellos vean en estas sesiones virtuales un pequeño oasis del estrés que están viviendo allá afuera. Es fundamental. Y sobre todo, y más importante, lidera a tu equipo con el propósito superior de tu compañía. Si tú no sabes cuál es el propósito superior de tu compañía, respóndete esta pregunta. ¿Qué echaría de menos el mundo si tu empresa no existiera? Si tienes la oportunidad de responderte esa pregunta, cuéntasela a tu equipo, porque no hay nada que motive más a un equipo que sienta que su propósito personal empata con el propósito de la compañía en la que trabaja. Esa es la mejor manera de motivar a alguien y utiliza el propósito superior en los entornos de crisis y los valores de tu organización para mantener cohesionado a tu equipo. ¿Sabías que lo primero que se pone a prueba en una crisis son los valores de tu organización? Hay muchísimas empresas que dicen, sí, a nosotros nos importa muchísimo la gente. ¿Sí? También cuando no hay ingresos. Ahí es donde se pone de verdad el reto grande de los valores de las compañías. Y ahí es cuando, si tú utilizas los valores y el propósito superior de tu organización, la gente puede quedar altamente motivada. La tecnología, algunas recomendaciones con relación a la tecnología. Primero, no lo compliques, no lo compliques. La mejor tecnología es la más fácil de usar. Es aquella que elimina barreras. ¿Ok? Acuérdate que hay una máxima que se llama el eslabón más débil. Si tú tienes en una reunión a 10 personas y va una de ellas, no le entendió cómo conectarse, te va a retrasar 10 o 15 minutos y le va a arruinar la experiencia a todo mundo. Entonces, tu obligación es evitar interrupciones por la falta de habilidad o conocimiento que tenga tu equipo con relación al uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día de hoy, si quieres liderar virtualmente a tu equipo, tú te conviertes en el Chief Technology Officer de tu compañía. No importando que exista un área de IT, tú eres responsable de dominar la tecnología que van a utilizar y dedicar, escucha esto, el 30% de tu tiempo en que ellos sean al menos 30% mejores en el dominio de la tecnología. ¿Por qué? Porque con esto vas a permitir que el entorno fluya mejor y que la gente trabaje más a gusto. Y ahora el cuarto tema, y quizá de los temas más interesantes y de los desafíos más interesantes, cómo gestionar la comunicación. Cada cuánto, de qué manera, qué tipo de tecnología utilizar para cada una de las conversaciones que voy a tener. ¿Quieren saber un poquito más de esto? Pues vamos. Primero, la comunicación. Humaniza la comunicación. Trata de priorizar el video, la videoconferencia para temas importantes. Para temas no importantes se vale utilizar llamadas o correo o chat, cualquier otra cosa. Pero aún así, humaniza la comunicación. Ten en tu escritorio las fotos de tu equipo y un espejo. Ve esta recomendación. Un espejo. Todas estas prácticas son producto durante quizá la última década de haber trabajado con equipos virtuales, tanto en Cinépolis, en el que me tocaba que me reportaran 14 países, y en Disney ESPN, en el que tenía alrededor de 64 países reportando al corporativo de Nueva York. Y utilizábamos todas estas técnicas para mejorar la comunicación entre equipos virtuales. El tener un espejo y tener fotografías de tu equipo te ayuda a dos cosas: a ponerle rostro a la persona con la que estás hablando
y a ver tus reacciones en el espejo. Por eso todos los sistemas como este que tenemos maravilloso, te permite verte en pantalla para de alguna manera cuidar la forma en la que tú presentas de alguna manera tus ideas. Aunque estés por teléfono, créeme que si tú te observas, te vas a dar cuenta cómo tu actitud cuando estás enojado se nota y eso puede arrojar algunos comentarios negativos. Así que ese es el primer tip. El segundo, bien importante, establece protocolos y valores para la comunicación. ¿Qué es un protocolo? Son las reglas del juego y tú tienes que ser el primero en cumplirlas. Te doy algunos tips importantes que yo seguía en Disney, por ejemplo. Regla número 1 del protocolo. Durante una videoconferencia, todos dejan prendido el video el 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque es muy feo que cuando estén todos conectados, uno apague el video. ¿Qué mensaje manda? Pues manda el mensaje de que no me importa o de que me voy a poner a chatear o que me voy a ir a abrir una chela o que voy a hacer cualquier otra cosa menos estar al pendiente. Entonces, regla del protocolo, todos conectados. Otra regla del protocolo muy importante. Aunque haya personas que estén de manera física en una sala de juntas, esas personas se conectan cada quien en su computadora de manera virtual. ¿Por qué es importante? No sé si te ha tocado estar en esa situación en la que todos están en una junta y tú eres el que está afuera. Dime si no te sientes excluido. Claro que sí, porque esas conversaciones aquí en cortito que se están teniendo, pues te las estás perdiendo. Entonces, es muy importante que aun cuando haya gente reunida, todos se conectan de manera virtual, aun cuando haya 2 o 3 o 4 personas que estén en la misma habitación. Tercero, otra regla del protocolo muy importante, todos se conectan el líder, que todo el mundo ya conectado, ¿verdad? Eso no lo haces de manera presencial, pues no lo hagas de manera virtual tampoco. Tercera recomendación, prioriza la comunicación por nivel de impacto entre cálidas y frías. ¿Qué tipo de conversación es una conversación cálida? Pues la presencial. En este caso no la hay. ¿Cuál sería cálida? Un video, una videoconferencia. ¿Cuáles serían frías? Pues los correos, los textos o las llamadas o los mensajes de voz. Esas son frías. Una recomendación enorme. Si vas a tener una comunicación fría con alguien que puede sacar chispas, ten antes una cálida y después también una cálida. Ejemplo, sabes que va a haber una llamada en la que la cosa se puede poner complicada entre 2 miembros de tu equipo. Antes de la llamada, ten una sesión por videoconferencia con esa persona y dile, oye, voy a tocar este tema, seguramente no te va a gustar mucho lo que puedes escuchar, así que vete preparando. Te quería nada más avisar para que estés listo y que no vaya a haber ningún conflicto, ¿ok? Prepárate. Viene la llamada y terminando la llamada, vuelves a buscar a las personas que participaron de esa conversación dura o complicada y vía videoconferencia le dices, oye, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿No te sentiste mal? ¿Podemos avanzar con los acuerdos? Sí, perfecto, adelante. ¿Se dieron cuenta? Cálida, fría, cálida. Y con eso garantizas y amarras que no se generen los malos entendidos en la comunicación. Y cuarta recomendación para ti en temas de trabajo virtual. Haz esta regla, se llama check-in, check-out. ¿Qué es esto? Tú vienes de trabajar pues de manera presencial y tienes 8 horas de trabajo en la que nadie te interrumpe. Tú estás metido en tu trabajo, estás enfocado. Pero en un entorno virtual, seguramente vienes de darle de desayunar a tus hijos, por ejemplo. O vienes de cambiarle el pañal al niño. O vienes de que se cayó tu abuelita de la andadora y, híjole, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, tú estás en una situación en la que tu vida personal y tu vida profesional, ¡pum!, se mezclaron, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante hacer check-in, check-out. ¿Cómo? Tú eres el líder de un equipo, ¿ok? Abres una sesión de videoconferencia o una llamada, cualquiera de las dos, no hay ningún problema. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es hacer o permitirle a la gente que haga check-out de donde viene. Es decir, chicos, cuéntenos cómo va su mañana, qué tal estuvo, qué desayunaron, ¿todo bien? ¿Ya estuvieron los que tienen hijos, ya conectados sus hijos a las escuelas? ¿Todo bien? Perfecto. No, hombre, pues ya saben, nosotros también igual en casa, muy complicado. ¿Qué estás haciendo? Le estás permitiendo hacer un check-out de su vida personal. Y luego arrancas con la reunión. Bueno, ahora sí, chavos, vamos a darle y venga, ¿no? ¿Qué pasa si no hiciste esa transición, ese check-out? Pues claramente que la gente va a estar en un momento emocional diferente antes de empezar la reunión, ¿no? Imagínate de regañar a alguien, a un niño porque no hizo la tarea, a tener que dar el reporte de resultados trimestrales de ventas. O sea, como que tu cerebro no está enganchado. Necesitas hacer check-out mental y emocional al tema familiar para poder entrar al tema laboral.
Y cuando terminas tu reunión virtual, también tienes que hacer checkout de la reunión virtual. Imagínate que la reunión se puso durísima y hubo choques entre varias personas del equipo en esa reunión. Dale un checkout, dales oportunidad de que bajen un poco los ánimos. Oigan, ¿qué van a cenar hoy? Cuéntenme qué series están viendo antes de cerrar la reunión, para que puedas acompañar una transición haciendo un checkout y que ellos puedan regresar a su entorno familiar sin ningún tipo de coraje y demás, que no se lo lleven y se desquiten con su familia. Así que esto es muy importante. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio. ¿Les parece bien? Pedro, vamos a hacer un ejercicio en el chat que tienen ustedes ahí en su aplicación de Zoom. Ustedes tienen una función que les permite de alguna manera participar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer, por favor nos lo escriben ahí en sus comentarios en el chat. A ver si es cierto que entendieron qué tipo de comunicación usar. Tienes que darle feedback a alguien de tu equipo por algo malo que hizo. ¿Qué tipo de comunicación debes usar? A ver, responde, por favor, ¿qué tipo de comunicación debes usar? Lo pueden participar. Entiendo que también lo pueden mandar por WhatsApp, ¿cierto? Cierto, Jorge. Tenemos a la gente en WhatsApp y puede también escribir a través de YouTube. Fantástico. A través de YouTube y de WhatsApp pueden mandarnos las respuestas. Muy bien, ya las estamos recibiendo. Perfecto. Exacto, una videoconferencia. El feedback nunca se da por correo ni por WhatsApp. Nunca. Por favor, no lo hagas. No lo hagas antes, no lo hagas ahorita, no lo vuelvas a hacer si ya lo hacías. El feedback se da de manera presencial. Y como no hay presencial, lo que toca es una videoconferencia. Es una comunicación cálida lo que tienes que utilizar. Siguiente ejercicio. ¿Quieres terminar un reporte y requieres la participación de alguien para que te dé una información? ¿Qué tipo de comunicación tienes que usar o debes de usar? A ver, venga, pueden participar a través de nuestros diferentes mecanismos de comunicación de Speakers México y Grupo Lava. Puedes mandarlo por WhatsApp, puedes mandarlo también en los chats. Vamos a ver qué nos responden. Muy bien. Exacto. Un correo electrónico. Solamente necesitas un dato. No utilices la videoconferencia para todo. Acuérdate que la persona está lidiando con cambiarle el pañal al chamaco y de repente hacer de comer. O sea, también dale un poco de respiro. Si ya tuviste una videoconferencia en la mañana y otra en la tarde, lo cual es recomendable tener una videoconferencia de 30 minutos en la mañana y otra en la tarde, dale un respiro y si necesitas un dato, pídeselo por correo. Si te urge mucho, por WhatsApp. Si te urge muchísimo, márcale. Pero no estés convocando a videoconferencias para todo porque vas a volver loca a la persona de tu equipo. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente punto, al siguiente ejercicio. ¿Quieres arreglar un malentendido leve entre dos miembros de tu equipo? ¿Qué tipo de comunicación tienes que usar? A ver, respondan. Muy bien. Exacto. Una llamada, porque es leve. Es un malentendido leve, ¿ok? Pero acuérdate, si hay un malentendido, acuérdate de compensar esa comunicación fría, que es la llamada, con una cálida antes y después, en caso de ser necesario. Si no fuera un malentendido leve y fuera un malentendido grave, es a través de una videoconferencia, ¿ok? Muy bien, pues muy bien con el ejercicio. Felicidades a todos los que respondieron bien. En nuestra versión extendida de este webinar, así como hacemos muchos ejercicios para trabajar cada uno de los diferentes conceptos. Pues bien, 3 claves para gestionar equipos virtuales a manera de resumen de lo que hemos venido hablando. Pongan atención. Hay 3 momentos: perfilar a tu equipo, ajustar al equipo y gestionar las tecnologías. Primero, para perfilar a tu equipo, recuerda estos conceptos. Este es el momento en que sacas tu celular y le tomas una fotito para que te puedas llevar esto como resumen de lo que hemos venido hablando. Primero, busca gente que tenga alta capacidad de comunicación o capacítalos y entrénalos. Pídeles que sean precisos y concisos. Y tú como líder, sobrecomunica. Si antes hablabas con ellos una vez a la semana, acuérdate, están ansiosos, hay un entorno de crisis, no se ven todos los días en los pasillos, a ti te toca estar mucho más en contacto con ellos. Segundo, el temperamento de tu equipo. Trabaja temas de inteligencia emocional y resiliencia, y tú conviértete en este árbitro conciliador en el que procures situaciones de ganar-ganar. Tercero, fundamental trabajar la independencia, la capacidad de autogestión de tu equipo, ¿ok? ¿Qué pasa si no son independientes? ¿Qué pasa si no son autogestionables? Delega, empodera. La mejor manera de confiar en alguien es confiando, simplemente dándole esa actividad
o esa tarea o ese trabajo que no te habías atrevido a darle, este es el momento. Porque si no los haces independientes, si no les das una capacidad de autogestión, difícilmente van a poder ser un jugador en un equipo virtual. Eso además, cuando los empoderas y cuando delegas y los acompañas para que hagan las cosas, les genera mucha motivación. Así que procura generar independencia en ellos. Y cuarto, ya lo hablamos, el tema de la competencia digital. Procura que te vean usando la tecnología. O sea, si eres el típico de, híjole, otra vez ya se atoró esta mugre, no. O sea, aquí te tienen que ver utilizando la tecnología, modelando el uso de la tecnología y que vean que para ti es algo muy natural, para que también para ellos sea algo muy natural. Y si las cosas no están saliendo bien, y si de pronto esto se te empieza a desarticular, ajusta tu equipo. ¿Cómo? Equilibra las cargas de trabajo, pero primero equilibra las habilidades de tu equipo. Si tienes a alguien muy bueno con la tecnología o 2 o 3 personas muy buenas con la tecnología y en otro de tus equipos no tienes a nadie, equilibra los equipos para que tengamos siempre a alguien que pueda ser, digamos, esa persona que ayude a ejemplificar y modelar el uso de la tecnología. El tamaño ideal para un equipo virtual, máximo 10 personas. Un equipo virtual de más de 10 personas ya la pasa muy mal y es muy complicado lograr una comunicación efectiva. Así que si tu equipo es de 40 personas, fragméntalo. Este es un buen momento de crear células un poco más reducidas. Acuérdate que las estructuras de las organizaciones, hay una cosa que se llama span of control o la capacidad de supervisión. Es muy complicado que alguien tenga la facultad de supervisar a más de 10 personas. Lo ideal, entre 5, 8 personas máximo. Para un equipo virtual, máximo 10 personas. Segundo, la participación. Si en tu equipo virtual te estás dando cuenta que hay alguien que habla y habla y habla y habla, te toca ponerle un límite y permitir que todos participen. Si tienes a alguien muy tímido que no le gusta participar, habla en un 1-a-1 con él y avísale con antelación que en la siguiente sesión vas a pedir que él hable y le vas a dar algunas preguntas específicas que tiene que responder. Dale oportunidad para que se prepare. Hay gente que ante la cámara se cohíbe y se friquea. Entonces es muy importante que lo cuides. Tercero, capacita a tu gente y rediseña roles y reasigna puestos si es necesario. Que no te extrañe que un top performer se te vaya al suelo en su productividad. Porque es muy normal. Hay gente que hace valer toda su habilidad interpersonal, su conexión interpersonal, y en un entorno virtual no se siente cómodo. Es bastante normal. Así que redistribuye, rediseña y sé muy claro en las funciones que estás asignando. Y cuarto, esta máxima del mexicano que dice que orden dada y no supervisada sirve para nada, ¿verdad? Pues bien, verifica que tu equipo esté verdaderamente entregando los resultados. No te confíes en que ellos te dijeron que ya quedó. Pregunta, haz encuestas internas, pero también a los clientes, a los principales proveedores de tu equipo, para estar muy pendiente y tengas la posibilidad de ajustar al equipo cuando sea necesario. Por último, lo de las tecnologías que ya me habíamos mencionado anteriormente. Simplicidad ante todo, no compliques, no inventes, usa tus recursos internos, no gastes, no estamos para andar gastando, usa la tecnología que tengas a tu alcance. Hay muchas plataformas gratuitas que puedes utilizar. Modelaje, que te vean utilizándolo, explica cómo usarla. Tú eres el Chief Technology Officer de tu equipo a partir de hoy. Y tercero, si tienes un área de IT, porque estás en una empresa grande, te vuelves el sponsor versus IT o contra IT. Tú tienes que encargarte que el equipo de IT esté a la disposición de tu equipo y que rápidamente solucione si hay una situación que dificulte la comunicación en tu equipo. Pues bien, si quieres saber más, en la versión extendida de nuestros webinars que da Speakers México y Grupo Lava, te podemos dar estas 3 cosas más y déjame darte una pequeña probadita de lo que se trata. El reto del home office. ¿Cómo eliminar la distracción? Empecemos por hablar de la palabra distracción. La palabra distracción viene de, si la rompes, la falta de tracción. La falta de la capacidad que tienes de moverte hacia adelante con la misma velocidad y la misma fuerza. Hay algo que te quita la tracción. Pues, ¿qué es? Todas estas situaciones que ocurren a tu alrededor que te impide que vayas al mismo ritmo y a la misma velocidad. Y déjame decirte algo. Subir montañas nunca ha sido fácil. O sea, cuando estábamos en un entorno presencial, ya teníamos retos muy complicados. Lo que pasa es que hay de montañas a montañas. Y en este momento de crisis, en este momento de coronavirus y en este momento de trabajo a distancia, se parece mucho más a la montaña del lado izquierdo
que a la montaña del lado derecho que siempre estabas acostumbrado a subir con tu equipo. Así que te doy con muchísimo gusto las claves de cómo ganar tracción en tu home office. Primero, los rituales. Tú, cuando llegabas a trabajar a tu oficina, tenías rituales, ¿te acuerdas? Llegabas, te servías un cafecito, por ahí te ponías en un lugar cómodo, bajabas la persiana, le avisabas, oiga, no me molesten, voy a contestar correos, prendías tu música y arrancaba tu día. Pues igual, copy-paste, tráetelo a tu entorno de trabajo virtual. Debes de tener unos rituales que te permitan garantizar esta tracción y que tú llegues y te despejes un poquito la mente de todo lo que está ocurriendo en ese momento con tu ritual, porque a partir de ahí arranca tu jornada laboral. Segundo, el espacio físico, muy importante, que te guste, búscate un lugar que te guste, en el lugar en el que te guste trabajar, pon desde luego las fotos de los compañeros de tu equipo, tu espejo, como ya te había dicho, y desde luego decóralo de tal manera que te sientas cómodo, los libros que te gusta leer, una musiquita rica, hay gente que hasta que se pone por ahí un servivarcito con alguna agüita o un refresquito, o sea, no sé, o sea, tienes que hacer de tu entorno, de tu espacio físico de trabajo, agradable. Eso es muy importante para ganar tracción. Si estás trabajando en la mesa del comedor con los niños gritando, créeme, no vas a ganar tracción, más bien tendrás muchísima distracción. Tercero, los valores claros. De nuevo, las reglas del juego, los protocolos, los valores sobre los cuales tu equipo se va a regir. Es fundamental que los hagas valer en todo momento, que pongas las reglas claras desde el principio. ¿Ok? Cuarto, un pacto familiar. Si vives en un entorno familiar y no estás solo en tu casa, tienes que tener algún pacto con tu familia también. Ejemplo, aquí vamos a arrancar a trabajar tanto los papás como los niños, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, los niños en sus tareas y nosotros en nuestras cosas. A las 2 de la tarde nadie trabaja. Son reglas que tienes que cumplir para que de alguna manera puedas tener tracción y velocidad en tu home office. Así que siéntate hoy en la noche con tu familia y escriban su pacto familiar, ya que se comprometen dando espacio para la parte familiar y para la parte profesional. Déjame decirte que en los entornos de regla. Quinto, cómete el té, pues una recomendación que en algún momento me hizo mi querido Luis Valls, este libro, ¿no? De Eat That Frog, ¿no? Las reglas que te ayudan de alguna manera a dejar de procrastinar o de enfocarte en lo más importante primero. Cuando tengas un sapo importante, échatelo en la mañana. Es como en tu celular. Por sapo entendemos una tarea, un reto, una actividad que te da mucha flojera, pero es muy importante. Échate ese sapo temprano, porque es cuando más energía tienes. Es como en el celular. Cuando tú prendes el celular, la pila está en color verde. Mientras pasa el día, pues va poniendo en rojito hasta que se apaga. Igual con tu energía vital. Así que échate ese sapo temprano en la mañana para que puedas sacar adelante lo más importante y lo más fundamental de tu actividad. Pues bien, en la versión extendida también damos los pasos de cómo ayudarte a consolidar un equipo virtual. Si nunca habías trabajado de manera virtual, hay gente que no sabe cómo consolidar un equipo virtual y en este webinar versión extendida les explicamos y les ayudamos a los líderes a cómo crearlo. Pero en esencia, lo primero arrancas con un kickoff, después creas una visión para este equipo, generas las expectativas, alineas las prioridades, en dónde nos vamos a enfocar ahorita que estamos trabajando de manera virtual, generas, y hay muchos mecanismos para generar rapport y confianza, ya habíamos hablado al inicio del tema de la afinidad, y luego mantener el momentum durante todo el tiempo. No es fácil mantener el momentum, ¿eh? Hay mucha gente que dice, bueno, pues a partir de ahora vamos a trabajar en este esquema virtual, nos vamos a conectar 2 horas, media hora en la mañana, 2 veces media hora en la mañana, media hora en la tarde, y a darle, chavos. ¿Y creen que con eso ya jaló su equipo virtual? No. O sea, hay que hacer estas 6 cosas bien hechas para mantener consolidado al equipo virtual. Y también en esta versión extendida hablamos de los equipos virtuales dentro de una crisis. Cuando ya se desató la guerra civil allá dentro en tu equipo y tú ni enterado estás. Déjame decirte algo, es bien normal que como líder no te enteres de que hay una crisis en tu equipo. Y sobre todo en un entorno virtual y sobre todo en un entorno de crisis. Te voy a explicar por qué. Porque en un entorno de crisis, la gente no quiere hacer olas. La gente no quiere que tú te enteres que se está peleando con alguien más del equipo. ¿Por qué? Pues porque acaban de ver salir a X número de compañeros de la compañía. El último que quieren es ser el que trajo el problema, ¿verdad? Entonces es bien normal
que no te avisen cuando hay un conflicto. Y esto de conflicto se puede dar por no haberse comido el sapo a tiempo y gestionar mal el tiempo y empezar a quedar mal en los compromisos, o por haber elegido mal el tipo de comunicación y se dan los malentendidos. ¿Te han tocado alguna vez que te peleas con alguien por un malentendido por WhatsApp? Bueno, hasta divorcios hay por ese tema. Así que imagínate en un equipo, igual pasa, ¿no? Si no saben gestionar de manera efectiva el tipo de comunicación cálida y fría, o cómo hacer check-in, check-out, o cómo matizar con una fría, una cálida, todo lo que vimos, los malentendidos se ponen a la orden del día. En la versión extendida, les damos algunas claves para mitigar los incendios en su equipo virtual, ¿no? Les enseñamos, por ejemplo, que dejen de ver lo que hacen para evaluar lo que producen, muy importante, ¿no? El resultado. También a cómo evaluar el proceso para garantizar que el desempeño sea el óptimo dentro de un equipo. Cómo generar accountability. ¿Se acuerdan que hablamos de la parte de la responsabilidad como uno de los 3 elementos de un equipo exitoso? Pues aquí les adelantamos la fórmula. El accountability o la responsabilidad se da cuando tú planeas, evalúas, auditas y das feedback. Todo eso multiplicado por el seguimiento que des. Si antes dabas seguimiento, ahora tienes que dar mucho más seguimiento. ¿Por qué? Pues porque estás en un entorno virtual y no tienes a la persona ahí para ver cómo va. Y luego, si ya de plano el conflicto es muy grande, tienes que tener claro las 3 Cs. Primero, establecer un canal de comunicación cuando haya un conflicto. Ejemplo, nada de WhatsApp si hay una bronca. Nos sentamos en un web, en una sesión virtual, videoconferencia, y aquí lo aclaramos. Ese es el canal, punto. Segundo, los códigos. Bueno, aquí tenemos que salir bajo las reglas, los valores de la compañía y solventar este conflicto. Y tercero, cerrar los compromisos. O sea, si ya hay un arreglo, ¿cuál es el compromiso? Y dejarlo por escrito. Muy importante. Pues bien, hemos llegado prácticamente al final de la sesión y van las recomendaciones finales. Así que saquen su teléfono para que le puedan tomar una fotito y con muchísimo gusto vienen los consejos finales. Primero, el rol del Yoda. Dentro de tu equipo, nombra a alguien que se vuelva tu Yoda en las sesiones virtuales para que te avise cuando hay alguien al que no lo estás involucrando, o hay alguien que está tomando de manera inadecuada lo que tú le dices, o hay alguien que por alguna u otra razón simplemente está desenchufado de la reunión. Esta persona se vuelve tu asesor y te alerta de estas situaciones para que tú puedas actuar de manera distinta en la siguiente oportunidad. Segundo, verifica la tecnología. 50% de los equipos tienen broncas con la tecnología. Acuérdense lo del eslabón más débil. Tercero, check-in, check-out. No lo olvides. Es muy importante para que puedas estar presente dentro de la reunión o con tu familia, que hagas check-out al trabajo o el check-out a tu familia para poderte enfocar. Cuarto, humaniza a los participantes. Prioriza en situaciones importantes las videoconferencias y si no, ten fotos y el espejo. Ya lo habíamos platicado. Quinto, ayúdalos. El 30% de tu tiempo tienes que dedicarlo a que tu equipo sea 30% mejor en un entorno virtual. La regla 30-30. Y sexto, cruza el abismo. Ya, dale el golpe. Yo sé que no estabas acostumbrado. Yo sé que no estabas habituado a esta situación. Yo sé que tú también la estás pasando mal. Pero tú tienes que ser quien modele con su conducta el cambio de paradigma para que otros lo sigan. Y déjame ampliar un poquito este tema de cruzar el abismo. Levántenme la mano virtualmente a aquellos que les haya tocado pasar por una situación complicada en su vida. Levántenme la mano virtualmente si te ha tocado lidiar con un divorcio o con una ruptura con una pareja, o si te ha tocado salir de alguna compañía, o si te ha tocado tener que cerrar tu negocio, o si te ha tocado alguna situación de cambio muy compleja. Hoy vivimos una situación de cambio muy compleja. La normalidad que conocíamos hace un mes no va a volver nunca, nunca. Nos va a tocar reinventarnos y cambiar. Y déjenme decirles que todo el mundo pasamos por este proceso cuando a alguien le toca reinventarse y cambiar. Primero, lo niegas. Primero asumes que no te va a tocar. Primero asumes que no nos va a tocar estar encerrados. ¿No? ¿Qué creen? Sí nos tocó estar encerrados. Después te enojas, ¿verdad? Y eso es algo bastante normal hasta que te deprimes cuando ya te cae de golpe la nueva realidad. Y es hasta que aceptas el hecho brutal de que hay que cambiar, que empiezas a reinventarte. Y déjame decirte algo. La palabra brutal no está de gratis. Es brutal. Y es brutal. Y es brutal como cuando decides divorciarte. Y es brutal como cuando decides renunciar. Y es brutal cuando te dicen que ahora tienes que liderar virtualmente un equipo. ¿Cómo si nunca lo he hecho? Bueno, pues lo intentas.
te reinventas y finalmente cruzas ese abismo. Pero ¿qué pasa? Hay una cantidad muy importante de personas que no aceptan el hecho brutal de que hay que cambiar y se acaban yendo por esa hendidura o se quedan atrapados entre el enojo y la depresión sin reinventarse jamás y sin cruzar el abismo. Si tú eres un líder, tienes que saber que tú vas a cruzar ese abismo primero, como pueden ver en esa gráfica, en la línea en color verde. Y muy probablemente cuando tú ya te estás reinventando, tu equipo está enojado o está deprimido y no ha logrado cruzar todavía. Y cuando ellos ya se reinventaron, su equipo está enojado o está deprimido y no ha logrado cruzar todavía. Así que, si tú ya lograste cruzar, tu trabajo es ayudarles a otros a que crucen el abismo también. No enojarte porque están oponiéndose o no están usando la tecnología. Acuérdate que tú estuviste ahí hace poquito, que a ti también te costó trabajo y mejor ayúdales a que se reinventen. Es decir, órale, enójate y deprímete, pero rapidito. Venga, vamos a pasar todos juntos porque esta es la nueva realidad imperante en la organización. ¿Ok? Pongan mucha atención, con este video prácticamente cerramos el webinar de hoy. Vamos a dejar abiertos unos minutitos para preguntas y respuestas, pero quisiera hablar en este último bloque, prácticamente estas 2 slides que nos quedan, de la adversidad y de cómo podemos utilizar la adversidad que tenemos frente a nosotros, este coronavirus, este encierro, este aislamiento, este cambio de paradigma de lo presencial a lo virtual, para algo muy bueno. Pongan mucha atención. A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Qué importante esto que está diciendo, ¿no? El personaje del video. Si tú te das cuenta, no estás en un periodo de crisis, estás en un periodo de reinvención. Estás en un periodo de oportunidad como líder, de reinventar tu liderazgo y como compañía de reinventar tus productos. Así que acuérdate de siempre que como líder tienes una gran responsabilidad, porque la gente hace lo que ve que su líder hace, no lo que su líder dice. Te van a seguir y empezar a utilizar la tecnología y a liderar virtualmente a sus equipos el día que te vean haciéndolo a ti de manera cómoda, consistente y constante. Eso es bien importante. La gente hace lo que ve que su líder hace. El líder inspira con su ejemplo, no con sus palabras. Y el líder contagia con sus emociones. En este momento de crisis, en este momento de adversidad, si tú cruzas el abismo y te reinventas y ayudas a que tu equipo lo haga también, vas a consolidar tu liderazgo. Las crisis desnudan a los malos líderes y enaltecen a los grandes líderes en las organizaciones. Este es el momento de estar presente para con tu equipo. Este es el momento de estar involucrado y de conectar emocionalmente con ellos. Este es el momento de saber qué les preocupa y qué les duele y estar ahí para ellos. La adversidad es buena siempre que te sirva para crecer y para reinventarte. Acuérdate que el problema no es el problema. El problema es tu actitud ante el problema. Tú decides cómo reaccionas, eso lo controlas tú. Tú no controlas el coronavirus, pero sí controlas tu actitud ante ese problema. Así que como líder de equipos virtuales, te recomiendo que te vuelvas un experto, pero en conexiones emocionales. Muchísimas gracias. Aquí les dejo más información de algunos otros de los webinars que estamos impartiendo con Speakers México y con Grupo Lava. Muchas gracias a todos nuestros amigos también de WeMoose. Y de verdad, muchísimas gracias. Tenemos la versión extendida de Leading Virtual Teams con todos los temas, ayudándoles a consolidar a su equipo y cómo manejar un entorno de crisis si ya están ahí, liderando en tiempos de crisis, del miedo a la motivación,
enfocado a todos los empleados que están hoy por hoy en el ámbito operativo y que están teniendo que lidiar con esta situación, están en actividades esenciales, no pueden cerrar. ¿Y qué hacemos para ayudarles a abatir ese miedo y trabajar con motivación en un entorno de estos? Así que si quieres alguno de estos webinars, nuestros equipos de ventas de Speakers México están a sus órdenes. Ahí tienen los datos, ahí tienen los teléfonos. Y pues no se olviden de seguirme en mis redes. También ahí estaremos publicando muchísimo contenido, muchísimas reflexiones, videos, imágenes ahí en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Listo para las preguntas. Adelante, por favor, con nuestros amigos de Speakers México para las preguntas, a sus órdenes. Jorge, muchas gracias por regalarnos tu tiempo, por este webinar. La verdad es que creo que a lo mejor a muchos les hacía falta hace un mes que empezamos con todo esto, pero siempre estamos a tiempo de cambiar y de reinventarnos y de agarrar el camino. Oye, a ver, tengo ya alguna de las preguntas. ¿Estás listo? Venga. A ver, dice, las tengo anónimas porque no todo el mundo nos pone su nombre. No hay problema. ¿Cómo puedo hacer que mis clientes salgan del caparazón y tomen uno nuevo más rápido? Sí, ese es justamente uno de los temas más fundamentales y justamente para eso está este webinar del miedo a la motivación, ¿no? Desde luego, esto impacta también a los clientes. Muchísimos de los clientes no quieren invertir, no quieren gastar, no quieren apostar a hacer un nuevo proyecto. Están ahorita verdaderamente replegados, buscando no gastar el dinero y cuidándolo a toda costa porque saben que la cosa se está poniendo complicada. Y aquí, en este tema del miedo a la motivación, les damos un concepto que le llamamos el efecto imán, ¿no? Es inspiración, motivación, acción y novedad. Es decir, ¿cómo logras crear algo nuevo o cómo logras que te compren algo nuevo? Bueno, pues todo arranca, y uno se imaginaría que arranca por la inspiración, por tener una buena idea, por darle una idea que a tu cliente le pueda parecer interesante, pero no es a través de la inspiración que se logra reactivar el mecanismo de venta, es a través de la acción, creando valor, generando valor para tu cliente. Inclusive si en este momento no se está monetizando. Déjame ponerte un ejemplo muy puntual. Yo tengo uno de mis clientes en Delivering Happiness, es Chuck E. Cheese, ¿no? Es esta que ustedes seguramente conocen, han llevado a sus hijos ahí. El director general me decía, oye, Jorge, es que pues, tenemos las tiendas cerradas, ¿no? ¿Cómo podemos reactivar o volver a incentivar a nuestros clientes a que consuman, ¿no? Y decía, es que tenemos algunas ideas, pero la verdad es que no sabemos cómo conectarlas para que empiecen a comprar, ¿no? Y bueno, lo que creamos es, a través de este efecto imán y crear algo nuevo, empezamos por la acción. Y dijimos, ¿qué tal si ustedes crean, por ejemplo, un producto de edutainment que puedan mandarle a todos sus clientes y ponerlos de manera quizá gratuita o a un precio muy económico a disposición de todas las mamás y papás que hoy están cuidando a los niños y que no tienen más que un PlayStation o un Xbox o un Nintendo Switch o lo que sea, y es lo único con lo que se entretienen más allá de las actividades escolares? ¿Y qué tal que en lugar de darles un videojuego que no sirva de nada, le dan un edutainment de los productos que ustedes tienen? Por ejemplo, National Geographic, que es una de las marcas que tienen ellos, y lo pones a disposición de las mamás y los papás. Oye, pues eso es buena idea. Igual y no lo voy a monetizar tanto, pero voy a estar en su top of mind y sobre todo, de alguna manera, me van a agradecer que estuve con ellos en este momento de crisis y mantengo la lealtad con ellos para después. Exacto. Es decir, es a través de la acción, no nada más de la inspiración y de tener buenas ideas. Tienes que accionar con algo y esto te da más inspiración para tú y para tus clientes, motivación para ti y para tus clientes de consumir, más acción y más novedad. O sea, es un efecto que se te retroalimenta positivamente. En resumen, a la pregunta, si tus clientes no están sabiendo cómo consumir y están estáticos, tráeles más valor, tráeles una nueva idea, tráeles algo que los haga moverse. Ejemplo, a nosotros, pues se nos acabaron las conferencias de la noche a la mañana, estamos trayendo valor, estamos creando valor con este webinar de manera gratuita a través de Speakers México y de Grupo Lava, buscando crear contenido valioso, interesante, que ellos quieran llevar a sus empresas. Entonces, es exactamente lo mismo. Pon en la marcha una acción que agregue valor, en resumen. Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que todas sus preguntas las pueden mandar por WhatsApp al 55 41 23 0102. Y te tengo la siguiente, que dice: como director de área, ¿cómo convenzo a mi jefe para que sepa la importancia de ser líder de un trabajo a distancia?
Bueno, lo primero que te diría es busca, desde luego, tener una plática con él. Seguramente este contenido va a estar disponible para ustedes, pero es muy importante que le hagas ver que el mundo ya cambió y que la manera de liderar a los equipos, aún en el mejor de los casos, que en un par de meses podamos de nuevo reactivar la economía y reactivar nuestros negocios, seguramente nos tendremos que mantener en un equipo o en un entorno de distanciamiento social. Aunque el gobierno diga que el 30 de mayo vamos a poder salir de nuevo, las empresas, te lo garantizo, van a establecer algunos lineamientos y reglas para que no todo el mundo esté al mismo tiempo en la oficina. Así que explicarle que el mundo ya cambió, que él puede o no estar de acuerdo con que el mundo cambie, pero que el mundo va a cambiar con o sin su consentimiento. Y yo te le recomendaría que le acerques parte de este contenido que de manera ágil te pueda hacer llegar el equipo de Speakers México de Grupo Lava para que lo vea, ¿no? Y que se dé cuenta de la relevancia, el impacto que tiene y que esto no es nada más organízate unas videoconferencias. O sea, hay toda una cantidad de reglas producto del estudio. Lo que vieron de contenido en este video es parte de lo que Harvard Business Publishing da en su sesión de liderando equipos a distancia y parte de experiencia de un servidor con más de 10 años haciéndolo, pero esto tiene toda una metodología y esto no es así de sencillo. Y acuérdate que se te puede caer la motivación al 80% y la productividad al 83%. Entonces, si no lo haces bien, pues va a caer en una situación muy compleja tu equipo, ¿no? Lo más importante es a través de la educación. Acérquenle videos, acérquenle lecturas, acérquenle artículos, un webinar de este tipo de cosas para que la gente abra un poco más la perspectiva y la forma de trabajar. ¿Alguna otra? ¿Pedro? Perdón, se me olvidó prender el micrófono. No te preocupes. Detalles de personas que luego no saben qué hacer con la tecnología. Y nada más complementando lo que decías, sí vamos a estar compartiendo este webinar grabado por si su jefe o por si las personas no pudieron, con las que lo querían ver, no pudieron verlo en vivo. Lo vamos a estar compartiendo a través del correo con el que se registraron. Y bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se pueden manejar juntas efectivas con muchas personas a la vez? Bueno, de entrada, recuerda que te mencioné que tienes que tener tres cosas, ¿no? Un protocolo en el cual establezcas las reglas del juego. ¿Cuántas veces nos vamos a conectar al día? Lo recomendable son 2 de 30 minutos, una por la mañana, otra por la tarde, si es necesario, si no, con una es suficiente. Segundo, poner a un Yoda, que es la persona que te dice al final de la reunión quién quedó descubierto, a quién desatendiste, con quién no interactuaste. Tercero, otras reglas del protocolo. Ejemplo, no se desconecta nunca la pantalla, todo el mundo en pantalla todo el tiempo. Y desde luego, equilibrar las participaciones, que tú te garantices que todas las opiniones sean escuchadas. Ejemplo, si tienes a alguien que habla muchísimo, muchísimo, le puedes decir, oye, tu opinión nos es muy importante, pero me gustaría en esta ocasión escuchar a don Luis, que con la experiencia que tiene nos puede dar una perspectiva diferente. Don Luis, ¿usted qué opina, por ejemplo? ¿No? O sea, cuidar, también un poquito suavizar a los parlanchines y traer a los tímidos a la colación en la conversación, ¿no? Y bien importante, acuérdate del check-in, check-out que mencionábamos, ¿no? Acuérdate de hacer check-out con la vida familiar, tu sesión, check-out con la vida laboral y el check-in de nuevo a la vida familiar. El cuidar esto es fundamental para que estén verdaderamente conectados y enchufados en la reunión. Gracias, Jorge. Tengo ya la siguiente pregunta que dice, ¿cómo logramos que los que están en trabajo remoto no lo confundan con vacaciones trabajando? Y esta misma persona también pregunta si tú recomiendas o tienes nuevos indicadores de medición. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo perder tracción, no? Y eso es precisamente lo que ocurre cuando estás en un entorno virtual, que la gente se confunde y dice, hombre, ahorita ya está padrísimo, podemos dedicarnos a vacacionar y dedicarle una hora en la noche para sacar pendientes. Y no. Por eso se acuerdan aquella lámina en la que hablábamos precisamente del tema de la atracción, y si quieren, con muchísimo gusto, se las vuelvo a poner en pantalla. Pero eso es algo verdaderamente importante. Tenerlos, creación físico, el tema de valores claros y establecerles que aquí estamos cuidando el propósito de la compañía, ¿no? Crear el pacto familiar y pedirle a tu equipo que también tenga un pacto familiar y establecer en prioridades y objetivos clave y críticos. Aquí de lo que se trata es de gestionar la manera en la que tú y tu equipo deben de trabajar.
El protocolo es clave. O sea, tú tienes que decir, mira, nos vamos a conectar tantas horas a la semana, media hora en la mañana, media hora en la tarde, trabajar en el tema de autogestión para que la gente sea muy independiente y muy responsable. No todos lo son. O sea, hay gente que no se va a adaptar y tienes que aceptarlo. Y aquí te recomiendo la teoría de las 4 T's. Tolerar, transformar, transferir y terminar. Primero, trata de entender que, de nuevo, están cruzando el abismo. Tolera, ¿no? Transforma, busca transformar, capacitar, ayudarle a que entienda la relevancia de que ahora no es lo mismo que antes y que tiene que verdaderamente hacerse responsable, accountable, acuérdense de ese término que lo hablamos. Si no, transfiérelo. O sea, si de plano es alguien que no se está acostumbrando y que no se adapta, dale otra responsabilidad diferente, quizá de menor envergadura, pero transfiere el tipo de actividad si se te está volviendo un cuello de botella a esa persona. Y si no, desafortunadamente, terminar, ¿no? Porque hay mucha gente que verdaderamente adolece de la responsabilidad necesaria para seguir trabajando en un entorno de estos y desafortunadamente en muchas ocasiones no hay otra alternativa, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Tú, por favor, dinos cómo vas de tiempo, ¿eh? Yo aquí tengo ya unas 5 preguntas en cola. Échamela. Mientras la gente esté interesada y tenga preguntas, como dice Vicente Fernández, mientras no dejen de preguntar, yo no dejo de responder hasta que les quiten, en este caso no lo que pagaron, pero el tiempo que es muy valioso de esta conexión. Así que venga. Perfecto. Pues mira, aquí ya no tenemos a alguien anónimo, tenemos a Fátima de Gela Automotive México, que dice, estoy en una empresa en donde por el giro automotriz no es una actividad esencial y todo mi equipo está en paro técnico. ¿Qué recomiendas para mantener la cohesión y poder reactivar con alta motivación como era antes? Pues fundamentalmente ese es precisamente el tema del tercer webinar, ¿no? Cuando tú estás en un momento en el que paraste y tienes que volver a arrancar cuando nos lo permita el gobierno, las autoridades, con toda la motivación, porque además hay que hacer un catch-up de todo este tiempo que no estuvimos vendiendo, ¿no? O sea, cómo transformar ese miedo en motivación y cómo sacudirte el marasmo, ¿no? De estar quieto durante cierto tiempo a volverte a reactivar. Fundamentalmente es trabajar en temas de resiliencia, ¿no? Y que la gente pueda verdaderamente transformar esto en una experiencia de crecimiento y de formación para cada uno de ellos. Hay un acrónimo en temas de resiliencia que pongo a su disposición, que dicen que cuando alguien está en un entorno de estos, lo que tiene que hacer es trabajar en los siguientes elementos, y el acrónimo se llama ATACO: adaptabilidad, tenacidad, aceptación, compasión y optimismo. Tú tienes que trabajar en estos 5 elementos de los cuales hablamos desde luego en ese webinar, pero que fundamentalmente son críticos para poder reactivar a alguien, para poderlo volver a conectar emocionalmente y que pueda entregar todos los resultados que desafortunadamente se perdieron durante este periodo de tiempo. Así que primero aceptar que esta situación está ocurriendo, trabajar con mucha tenacidad, y aquí en este elemento es desde luego uno de los más importantes porque hay que redoblar esfuerzos una vez que se reabra la compañía, aceptar la situación tal cual es, ser compasivo, ojo, contigo mismo primero, contigo mismo. O sea, tú tienes que no ser tan duro contigo y entender que quizá durante este periodo de tiempo te enfriaste, durante este periodo de tiempo engordaste, durante este periodo de tiempo te preocupaste, y tienes que entender que va a haber un periodo natural, que es la curva esta de la que hablamos, en la que pasaste de la depresión a la aceptación, ¿no? Y la que te vuelves a reactivar. Y desde luego el optimismo, ¿no? Y aquí yo digo que hay 2 clases de personas en este mundo, y no son los fifís ni los chairos, son los energizers y los chupasangre, ¿no? Entonces tú te tienes que convertir en un energizer, tienes que convertirte en una persona que contagie con la energía, primero tú si eres el líder, pero desde luego generar esa energía al interior de tu equipo, y todas aquellas personas negativas, todas aquellas personas que chupan sangre y que nada más están tirando mala onda, desactivarlos por completo y buscar que de alguna manera no contaminen al resto de la organización, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos complicados, tú quieres a tu compañía y a tu equipo lleno de energizers, no de chupasangre, y para eso estamos aquí, para ayudarlos con muchísimo gusto con ese webinar. Gracias, Jorge. Tengo ya la siguiente pregunta que viene con su complemento y dice: ¿cómo nivelar entre el aumento de productividad y el no sobrecargar de trabajo al equipo de trabajo? ¿Y cuál es el papel del líder y del empleado en el balance de este proceso? Fantásticas preguntas. ¿Cómo nivelarlo?
Esto es bien importante porque aparte es bien común que en un entorno virtual hay gente que piensa que en lugar de ser vacaciones y que se trabaja tantito, hay gente que dice, perfecto, está a disposición mía las 24 horas del día, ¿no? Como está en su casa, pues no hay bronca, le puede escribir a las 11 de la noche e igual se puede conectar. No, no, no. O sea, acá hay que cuidar el equilibrio vida-trabajo y es por eso que tienen que existir el protocolo a nivel compañía y el pacto familiar. Estas dos, digamos, estos dos son los pistones que mueven el trabajo a distancia. Las reglas claras en la oficina, las reglas claras en tu casa. ¿De acuerdo? Por eso es importante que como líder invites a crear ambos documentos y puedas gestionar con esos dos documentos. Para que, por ejemplo, el líder respete tu horario de comida, tu horario de cena, o no te esté buscando por ahí de las 12 de la noche nada más porque te puedes conectar, ¿no? O sea, aquí yo creo que a la segunda pregunta, ¿cuál es el papel del líder? Respetar esto, ¿no? Salvo que haya una emergencia, desde luego, ¿no? ¿Y cuál es el papel del colaborador? Pues hacerlo valer también. Es muy normal, y esto lo escuché en alguna ocasión de un líder que, híjole, en estas circunstancias, terrible, ¿no? A pesar de que ya habían dado la instrucción de no presentarse a trabajar, seguía yendo a la oficina como si nada y hacía que todo mundo fuera, ¿no? Todo mundo, como si no pasara nada. Y él decía que eso iba a demostrar o a poner de manifiesto la lealtad de su gente. Oye, eso pone de manifiesto tu torpeza como líder y pone de manifiesto, pues obviamente, la insensibilidad que tienes como organización, ¿no? O sea, si tienes que hacer que alguien vaya, bueno, pues cuida todos los elementos, cuida desde luego la situación. Entonces, ¿cuál es el rol del líder? Modelarlo, respetarlo, programar estos dos pistones, ¿no? El pacto familiar y el protocolo. Y desde luego, como persona, pues cumplirlo, ¿no? Y cumplirlo a cabalidad y exigir que se cumpla también. Gracias, Jorge. Oye, tenemos una pregunta de alguien que te conoció en la India, que se llama Aldo Ruiz. ¡Vámonos! Ándale, saludos, Aldo. Y bueno, él nos pide, nos pregunta cómo hacer una videollamada eficiente y cuáles son las herramientas para llevar un orden. ¿Cómo hacer una videollamada eficiente y cuáles son las herramientas para llevar un orden? Correcto. Bueno, yo te sugeriría, ya lo hablamos, ¿no? Las reglas del protocolo, conectarte 5 minutos antes, poner a alguien que sea tu Yoda, ¿no? Tener el check-in y el check-out, fundamentalmente. No hay mejor videollamada que aquella que dura menos de una hora. Recomendable que duren 45 minutos, 50. Es lo mejor porque para mantener la atención, ese es el tiempo adecuado. ¿Y qué herramientas para mantener el orden? Las minutas, ¿no? O sea, y que haya alguien que registre esa minuta y la mande tan pronto termine la sesión, porque es muy normal que se pierda o se disperse demasiado la información en una videollamada. Entonces, la minuta o el orden del día, que son dos documentos, el orden del día y la minuta. El orden del día es lo que vamos a ver el día de hoy y la minuta es los acuerdos. El orden del día se manda un día antes y la minuta tan pronto termine la videollamada, porque así la gente que no estuvo presente o que se le fue algo puede de alguna manera consultar la minuta y la gente que va a prepararse para participar de una videollamada consulta el orden del día para poderlo ir siguiendo y preparar los temas que le corresponden. Entonces, yo creo que con esos elementos te ayudo, Aldo. Y saludos. Gracias, Jorge. Tenemos ya las últimas dos y la primera Venga. dice, ¿qué tips darías para evaluar y mover ventas en esta época de COVID? Bueno, buenísimo. Recuerden que hablamos en el slide en el que platicábamos que en la versión extendida les dábamos algunos elementos, y aquí se los pongo en pantalla, ¿no? De cómo manejar esta situación. Aquí tienes que cambiar el paradigma. Tienes que hacer tres cosas. Primero, tienes que dejar de ver lo que hacen todos los días, porque es imposible, a evaluar lo que producen, gestionar por objetivos, pero que esos objetivos estén perfectamente claros. Ahora, una vez que ya pusiste el objetivo, monitorea el proceso. O sea, no puedes monitorear todas las tareas que desempeña tu equipo, pero sí puedes lanzar algunos surveys, algunas encuestas al interior, y si quieren aquí de regalito les paso, por ejemplo, esto, ¿no? Para que vean, esta es parte de la versión extendida, ¿no? Pero, por ejemplo, cuidar al equipo, ¿no? Las juntas virtuales en video, notas, palabras clave, encuestas individuales por correo a los diferentes clientes prioritarios. Eso es fundamental. Eso es lo que damos en la versión extendida, ¿no? Para garantizar el resultado.
Es decir, pones el objetivo, evalúas en el proceso a través de diferentes mecanismos o encuestas con clientes internos, clientes externos, proveedores y pares. Y garantizas que el proceso se esté cumpliendo a cabalidad. Y luego genera responsabilidad con la fórmula que ves ahí abajo, ¿no? Planear, evaluaciones de más corto plazo. Si antes evaluabas trimestralmente las ventas, te recomiendo que cambies a una evaluación mensual, porque quizá para cuando cierre el trimestre ya es demasiado tarde, ya no vas a alcanzar a reaccionar. Entonces, evaluaciones más constantes, más periódicas. Luego, auditarlo a través de estas encuestas y mucho feedback, mucha retroalimentación en estos momentos, porque vamos a pasar por un valle donde asustan, ¿ok? Entonces, que la gente sienta que ahí va y que lo estás acompañando, muy importante. Gracias. ¿Alguna otra? La última dice, ¿cómo motivas a tu equipo en momentos de estrés? Con el propósito de la organización. Miren, en este tipo de coyunturas, y yo lo decía, en las crisis salen los grandes líderes, pero también desnudas a los malos líderes. ¿Se acuerdan de Winston Churchill? Hay una película que se llama The Darkest Hours, o Las Horas Más Oscuras. Y le toca llegar como primer ministro de Inglaterra cuando Hitler estaba invadiendo no solo Alemania, ya había llegado a Francia inclusive y estaba a punto de cruzar por el estrecho para invadir Inglaterra. Y en ese momento se pone a prueba al líder. Y en ese momento, Churchill, en un discurso muy potente, dijo, "We will fight in the air, we will fight in the sea". Es decir, ahí es donde requieres al líder de verdad. Ahí es donde se pone de manifiesto los buenos líderes de los malos líderes. Ahí salen la incompetencia y la ineptitud a relucir. Entonces, un gran líder tiene que motivar, pongan atención, esto es parte de otro de los webinars que damos, con las emociones, no con la razón. La gente no es movida por la razón. La gente es movida por la emoción. Y déjenme les explico esto un poquito más a detalle. En el cerebro tenemos dos cerebros. Tenemos el thinking brain, o el cerebro que piensa, y el feeling brain, el cerebro que siente. Si tú crees que la gente se gobierna por lo que piensa, estás equivocada. Y si no, acuérdate de cuántas veces tú has pensado que tienes que hacer algo y no lo haces porque no te late. Simplemente. Como que hay algo en tu emoción que te dice, no lo hagas. Aunque sabes que lo tienes que hacer, no lo haces. Porque no te late. Hay una parte que es la emoción, que es la que mueve a las personas. Hay un autor que explica esto como un jinete trepado en un elefante. El jinete es la razón. El elefante es la emoción. Tú le puedes sugerir, tu razón le puede sugerir a tu emoción hacia dónde moverse, pero tu elefante, que es tu emoción, se va a mover a donde le dé la gana. Por lo cual, para motivar a tu gente, tienes que conectar emocionalmente con ellos. Tienes que hacerlos que te vean vulnerable como eres. Porque nadie confía en quien no conoce. Tú no puedes liderar a tu gente con tu currículum. Tienes que liderarlo con tus emociones. Tienes que liderarlo con la conexión emocional, con empatía, que te vean, que te verdaderamente puedan conocer con todos tus demonios, tus fantasmas, tus pros, tus contras. O sea, ese líder que se presenta infalible ante todos, que nunca se equivoca, que nunca hace nadie mal, pierde la confianza de todo el mundo a los 3 minutos. Es sobre todo en las crisis, porque su ineptitud sale a relucir de inmediato. El líder que verdaderamente lidera en una crisis y motiva en una crisis es una persona auténtica, vulnerable, que se abre de capa, que conecta emocionalmente y que lidera con el propósito de la organización y con los valores en la mano y modela con el ejemplo. Jorge, pues muchas gracias. No nos queda más que agradecerte infinitamente toda la información súper valiosa que nos diste para nuestras empresas. La verdad, yo sí me quedé con ganas de escucharte más, de escuchar la versión extendida y tus otros 2 webinars. Pero bueno, ojalá que pronto podamos estar más tiempo contigo. Y le recordamos a todas las personas que nos pueden contactar, ya sea por WhatsApp al 5541 230102, por mail contacto@speakersmexico.com para que puedan tenerte ya sea en tu evento virtual, que yo creo que lo vas a hacer incluso aún mejor que presencial, que ya es algo excelente. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias a todos y seguimos en contacto y cuídense muchísimo, por favor, ánimo. Acuérdense que el problema no es el problema es tu actitud ante el problema. Los mexicanos ya hemos pasado por donde asustan muchas veces.
y esta también va a ser una de esas situaciones en la que nos hemos levantado. Ánimo, chicos.